Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí en el set del Congreso, del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL-FELAFAX. Entonces, en ese marco quería más bien conversar y dialogar contigo, ya que tú eres el representante de FELAFAX en este Congreso. ¿Por qué el Congreso? ¿Qué busca? ¿A dónde va esto? Bueno, César, primero pues muy contento de estar acá en este emblemático edificio y en este imponente estudio que tiene una historia de recorrido por muchas regiones de Latinoamérica, como lo hablábamos detrás de cámaras. Bueno, la importancia de este espacio es que se rompen con a veces esas barreras de trabajar conjuntamente entre asociaciones. FELAFAX ha hecho un trabajo histórico por más de 40 años, y CIESPAL, por supuesto, también varias décadas apostándole a la comunicación, a la democracia, a los derechos humanos. Está la IC, está Ibercom, está una serie de redes muy importantes, pero muy pocas veces nos unimos para trabajar colectivamente. Y desde el año pasado empezamos a hacer esos acercamientos con ALAIC, posteriormente con CIESPAL, y hoy estamos aquí en un congreso que lo que nos pone sobre la mesa es que tenemos muchos temas en común, muchas apuestas en común, muchos retos en común y muchos diálogos que tenemos en común. Entonces, en ese orden de ideas, este evento, este congreso, marca también una ruta y un hito para que las redes académicas y las instituciones podamos estar conversando en una misma vía. Podemos tener multiplicidad de miradas, de formas de ver el mundo, pero hay horizontes que compartimos. Entonces, ahí es donde creo que la importancia de este evento, que hoy alberga no solamente investigadores, docentes, profesores de toda Latinoamérica, sino también tenemos una comisión, por ejemplo, de España, tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Estados Unidos, porque ese es otro de los retos que tenemos. No tenemos que seguir dialogando de América Latina hacia América Latina, sino también, ¿por qué no de América Latina hacia otras regiones y otras latitudes? Qué bonito entonces este encuentro latinoamericano, iberoamericano, y que va creciendo, y un poco lo que tú planteas, esa posibilidad del diálogo entre los comunicadores, que somos comunicadores y a veces nuestras líneas de comunicación, nuestros institutos de comunicación, no nos comunicamos mucho. ¿Y cómo estás viendo esa perspectiva de ese diálogo a futuro para el 2030? ¿Sobre qué temas deberíamos dialogar en la comunicación para ir fortaleciendo una agenda para el 2030 con fortaleza? Nosotros tenemos una importante tradición académica en Latinoamérica, ¿no? Hay unas bases conceptuales muy importantes que nos han dejado hitos de discusión a futuro. Sin embargo, es un momento, yo creo que la pandemia hace una ruptura y nos pone en jaque a las instituciones de educación superior y nos pone en jaque a quienes estamos formando para comunicación. Y empezamos a decir, hombre, tenemos estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX y instituciones del siglo XIX. ¿En qué momentos ponemos a dialogar todos estos tres momentos históricos y temporales y cronológicos? Y de otra manera, entonces, empiezan a aparecer nuevas formas y nuevos lenguajes. La tecnología, por supuesto, transversal, sin que desplace, por supuesto, todas las importantes discusiones de fondo, no puede ser ni diosificada ni satanizada. Y por otro lado, empezamos a tener reflexiones sobre la comunicación en torno a lo que estamos produciendo académicamente. ¿Qué tanto realmente estamos difundiendo lo que estamos produciendo académicamente? ¿Qué tanto esto que hacemos aquí en las universidades se está dando a conocer por fuera de las mismas universidades? Pero también, ¿qué tanto impacto estamos generando? ¿Las reflexiones que generamos al interior están transformando realmente o son reflexiones que se quedan en las aulas de clase? Y ahí hay que hacer una mirada autocrítica. Yo creo que esa visión de 2030 debe apostarle, por supuesto, a pensar en estos nuevos lenguajes, en estos nuevos formatos, con contenido, porque el problema no son los formatos, el problema son los contenidos. Antes pensábamos que la televisión era un inconveniente seguramente, y ahorita seguramente algunos piensan que TikTok o que las redes. El problema no son los formatos, o los canales, es que estamos comunicando por allí, que tanto estamos transformando desde allí. Entonces las facultades tienen que empezar a pensarse en eso. Segundo, yo creo que también tenemos que empoderar a nuestros estudiantes de comunicación con herramientas que permitan transformar escenarios, pero también escenarios en el marco de la empleabilidad. Estamos formando una serie de profesionales que claramente unos trabajan con las comunidades, otros trabajan con las organizaciones, pero necesitamos también que estas personas puedan empezar a descubrir escenarios de empleabilidad. Y tercero,
también la importancia de la pertinencia de las regiones. Yo soy de un carácter de que tenemos que trabajar por las regiones. Y las regiones me refiero también a las regiones latinoamericanas, a las ciudades intermedias, porque allí es la forma también de transformar. Entonces creo que sobre esas tres vías debemos repensarnos como facultades y programas de comunicación. Entonces es como importante comenzar a repensar una nueva currícula, una nueva perspectiva de lo que es la formación académica, de investigación de los comunicadores. Por supuesto, además que los currículos no son estáticos. Los currículos son dinámicos dependiendo de muchos factores del contexto, de los problemas, de las transformaciones. Yo creo que la pandemia nos puso a autorreflexionar en muchas cosas, a los que hacemos docencia, a los que hacemos dirección administrativa, pero también a los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes que incluso, yo tengo estudiantes que vieron 3 semestres en pandemia y cuando regresaron a las aulas de clase, la dinámica del trabajo, de la interacción humana les costaba. ¿Sí? Entonces efectivamente los currículos deben empezar a transformarse, pero no solamente por las necesidades del mercado, sino también por la misma, por ejemplo, con los diálogos con otras disciplinas. ¿Qué tanto un comunicador social tiene que dialogar con la ingeniería, por ejemplo? ¿Qué tanto un comunicador social tiene que dialogar, por supuesto, con varias de las ciencias sociales, con la antropología, con la filosofía? Pero ¿por qué no puede dialogar también con la economía, por ejemplo? O con la administración, o con la agronomía. Hace poco estábamos en un encuentro de comunicación para la salud. Entonces, ¿qué tanto dialogan enfermeras con comunicadores? Yo creo que el reto está en que los programas académicos no sean islas académicas, sino que se permitan generar puentes de diálogo con otras disciplinas de otras áreas del conocimiento. Y de hecho está posible de integrar la diversidad de líneas del conocimiento, de estudios, va a enriquecer los procesos comunicacionales. Pero ¿no será que también a veces la tendencia es que el mercado nos marca una pauta que a veces no sabemos cómo salirnos? ¿Cómo volver una mirada más latinoamericana al desarrollo de la comunicación y no necesariamente muy vinculada a un concepto de mercado que a veces sí es importante, pero a veces nos presiona? Yo te respondo, hace pues, muchos años, para publicar en otros países y en revistas científicas era un problema, primero idiomático, ¿sí? Porque publicar en inglés era complicado. Pero ¿qué hicieron Antonio Pascual y Luis Ramiro Beltrán? Empezar a generar desde su ideología, muy desde el sur, muy del pensamiento latinoamericano, pero empezaron a escribir en inglés. Entonces la pregunta es, nosotros tenemos que empezar a generar esas transformaciones que a veces nos impone la dinámica del mercado, pero tenemos que estar allí. Tuve hace poco, y ahorita tenemos un panel de revistas, y hay una lectura crítica sobre las bases de datos, por ejemplo. Y dice, ¿por qué hay que estar esas bases de datos hegemónicas? Y está muy bien. Pero también para que tú critiques, también tienes que demostrar que puedes estar allí. Entonces hay que hacer una mirada de doble vía en ese sentido. Yo creo que nosotros no podemos ni satanizar las dinámicas que nos impone el mercado, pero tampoco imponernos ante las dinámicas del mercado. Debe haber un equilibrio. Y hoy más que nunca, estamos además en una crisis también en Latinoamérica con relación también al desempleo, a qué están haciendo nuestros jóvenes. Y creo que ahí sería muy bueno también empoderar a que los jóvenes emprendan nuevos proyectos, por ejemplo. Hoy vemos también un boom de crecimiento de medios alternativos, vemos un boom también de jóvenes que terminan asesorando como estrategas digitales, aparecen también otros escenarios que creo que hay que romper también con esa figura dependentista de una organización. Eso es un tema también cultural, ¿no? Y creo que eso es un reto que tenemos en la región. Y esto que tú planteas, esa posibilidad de que la necesidad del encuentro con la realidad, la necesidad del encuentro con lo comunitario, con la gente, con la comunidad, con las realidades cotidianas, ¿no es cierto? Que es donde también puedes ir revisando tu posibilidad de currícula. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo todo lo que estamos haciendo permite, ¿no es cierto?, que rebase el pensamiento, que rebase solo la academia y que rebase también y que genere movilidad social en los países, en la región, una movilidad social para el bienestar de todos? Por supuesto, pero tenemos que volver a una base tan sencilla como que antes de ser buenos profesionales hay que ser buenos seres humanos, porque creo que pareciera que sería una impronta que deberíamos tener, el tema de la ética, de ontología, de tener unos valores en términos de conocer qué es el fondo de la comunicación, la labor social también y la responsabilidad social que hay desde la comunicación.
Yo soy un respetuoso de los trabajos que se hacen con las comunidades, pero critico y no me gusta, por ejemplo, a veces los extractivismos sociales que se hacen con las comunidades, que llegan y absorben todas unas problemáticas para proyectos académicos y se vuelven las universidades, pero nunca transforman la realidad de la comunidad. Entonces, ahí debe haber también, por lo que te decía en un comienzo, de qué realmente, cuál es el impacto que estamos haciendo con las comunidades. Y efectivamente, allí nos lleva también a la pregunta que te planteaba, y es, ¿qué tanto las personas tienen en su ADN la transformación regional? Yo se los digo a mis estudiantes, somos una ciudad de 500.000 habitantes y todos quieren irse, todos quieren salir de la ciudad. Por un lado, por la falta de oportunidades, pero también por una desidia en términos de querer transformar su misma región. Entonces creo que debe haberse como un equilibrio allí. Y lo que tú planteas, que para ir cerrando un poco este pequeño diálogo, que está muy rico, es cómo la comunicación puede aportar en la construcción de nuevos imaginarios. Porque algo que tal vez nos falta es fortalecer los imaginarios sociales, que permitan ese camino, esas miradas más latinoamericanas. Imaginarios o también representaciones sociales desde lo que hacen los mismos medios, ¿no? Una vez un amigo me dijo, es que tenemos muy malos medios, y yo le digo, ¿sabe por qué hay malos medios? Porque también hay malas audiencias, ¿sí? Muchas veces los medios hacen lo que la gente les consume. Entonces, los contenidos y los imaginarios que hoy reproducen, esas cajas de resonancia que tenemos en los medios de comunicación que construyen esos imaginarios equívocos, esas estigmatizaciones también que muchas veces se generan, pues son producto de los mismos televidentes, de las mismas audiencias, que de una u otra manera están consumiendo este tipo de contenidos. Pero sin ir un poco más en detalle, fíjate que el concepto de prosumidor me gusta mucho, porque hoy lo que vemos es que son las mismas audiencias los que están generando sus propios contenidos, sus propias formas de construir sus propios imaginarios. Cuando hay comunicación siempre está la delgada línea de construir imaginarios, porque como tú y yo sabemos, la subjetividad en la forma en que tú decides qué comunicar, pues claramente está enfocado a construir un imaginario bueno, regular, eso depende ya de quien consuma ese contenido. Entonces ahí es donde tenemos que sopesar qué tanto la responsabilidad de lo que yo cuento. Cuando yo hago una cadena falsa por WhatsApp, tengo que tener en cuenta cuando replico una información falsa que mi responsabilidad de lo que estoy generando caos, estoy generando miedo, desinformación. Todo este tema de los fake news, que no es un tema nuevo, de la posverdad y demás, es algo que tenemos que tomarlo con mucho cuidado, y los comunicadores cada vez más tienen que tener claro la responsabilidad que implica su profesión. Para cerrar, amigo, regresando al Congreso. Sí, ¿Qué esperamos en estos 3 días que nos quedan de trabajo? ¿Qué esperamos? Bueno, más de 80 ponencias, participación de varios países, de varias asociaciones, investigadores de varias partes del mundo. Al final lo que espero es que vamos a hacer una declaración de Quito con varias de estas reflexiones, pero que queden unas líneas, unos derroteros en términos de reflexión que nos permita irnos a nuestros países, a nuestras regiones, a transformar en nuestros microentornos, para luego volvernos a encontrar, a mirar si todo esto que surgió aquí realmente tuvo algún efecto o simplemente fue un evento académico muy rico sin ningún impacto. Segundo, me parece que nos queda también la tarea de seguir fortaleciendo los diálogos entre redes, los proyectos entre redes. Yo comentaba, el próximo año en nuestro congreso vamos a tener 2 eventos regionales, uno en Brasil y otro en México. Además acá va a estar a la IC en Quito, vamos a participar también activamente, y eso lo que nos va a permitir es que sigamos recorriendo varias partes de Latinoamérica, ¿no? Y yendo al territorio, como se dice. O sea, es muy fácil a veces desde el escritorio pensar, pero hay que ir a los territorios. Entonces creo que al final ese es el reto que nos queda a FELAFAX y a CIESPAL a partir de este congreso. Muchas gracias, Rafael. Bueno, gracias a ti, César. Bienvenido nuevamente a la Muchas Casa gracias. CIESPAL, y esperamos que esta alianza continúe larga y hasta el 2030. Claro que sí, y bienvenidos también, invitados a ver las redes sociales de FELAFAX, Instagram, Facebook, y allí se van a encontrar con información de becas, de posgrados, de eventos, y seguramente información muy valiosa para toda la comunidad académica latinoamericana. Gracias, muy amable.